porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, A ver, el camino a la paz es largo, es tortuoso, es difícil, pero es el único camino. Esa foto que usted ve allí de Clinton con los dos líderes palestinos e israelitas fue la misma con Carter, ¿se recuerda? claro, Con Anwar al-Sadat y Menachem Begin. homenaje en Begin. Es un camino largo y todavía no se logra la paz, pero es el único camino que hay. Es igual que pasa en Corea del Norte. No hay más camino que la paz. Bueno, y en ese caso uno pasa por la guerra. Colombia dando una lección al mundo, pues con ese proceso de paz. Y sobre todo países que la sangre no ha llegado al río, que nos estemos complicando de esa forma como nos estamos complicando, que estemos descalificando al contrario porque piensa distinto a nosotros, pues vean el panorama en el vecindario, Venezuela. Yo creo que va a tomar muchos años en reconstruir anímica y moralmente ese país. Vean el camino de Centroamérica, pues sacan una guerrilla ideológica y ahora se están enfrentando con una pandilla pues cientos de veces más preparada, mejor armada, más financiada y dedicándose solamente a organizaciones criminales tanto en Guatemala, en Honduras como en El Salvador. Miren a México, que es, se puede decir, un país que vive en una guerra civil permanente porque sus cifras son de una guerra civil. Solamente en la presidencia de Calderón en México murieron 100,000 mexicanos violentamente. Y la de Peña Nieto va por el mismo camino. Y la de Peña Nieto va por el mismo camino. Va a romper el récord. Así que sí, y no solamente eso. Aquí en nuestro país, ya vuelvo para él, los fundamentalistas, utilizando la noticia falsa, se han convertido en los profetas del desastre. Pero de ello vamos a hablar ahora. Y le vamos a dar un mensaje también alto y claro. Pero mientras le hablo un poquito de lo que está pasando en el mundo. Brasil. El juez de la Corte Suprema de Justicia autorizó a los fiscales federales de Brasil a abrir otra investigación, adivinen contra quién, contra el presidente Michel Temer. De manera que Brasil sigue jamaqueado por una crisis cuya característica más importante no es su profundidad, sino es el tiempo que ha tomado y el daño que ha hecho a la estructura económica. O sea, mire lo que pase en Brasil con la prolongación de la crisis que lleva años. Y nosotros aquí llevamos años en una crisis política que todavía no ha afectado la economía. Pero el riesgo cada vez está más cerca. Así que, ojo, el presidente Michel Temer no manda. No. Brasil es un pandemonium político en desarrollo. Guatemala va por el mismo camino. Y el presidente cómico logró una votación que todavía no se sabe si es válida, porque no se sabe si llegó. Sí, pero es un balón de oxígeno hasta que se acabe el oxígeno. Sí, sí, ya. Y ahí él no va para ningún lado ya. Mientras en Corea del Norte, con las sanciones que se impusieron ayer veía un análisis, fíjese las sanciones que se pusieron. Las sanciones más duras, que era asaltar los bancos, intervenir los barcos de Corea en pleno mar, deportar a todos los trabajadores coreanos en otros países, petróleo, el embargo de 100%, fueron paralizadas por Rusia y China, y hay una serie de medidas muy complicadas de poner en una región que ni los Estados Unidos saben qué pasa ahí. Sí. O sea, la región fronteriza de la República de Corea del Norte con China y con... El paralelo 38. Ahí no hay nadie que sepa absolutamente nada y ahí pasa de todo. Además, Corea del Norte es uno de los grandes exportadores de armas. Y los exportadores de armas del mundo, y esas armas paran hacia terroristas, hacia gente que tiene dinero, a África, etcétera, tienen una capacidad de hacerlo a través de ¿quién? De los sistemas financieros internacionales. Hay una transnacional del tráfico de armas que se encarga de comprar y ponerle adentro a ellos lo que necesitan. De manera que Corea sigue siendo un problema sin resolver. Entiendo que los Estados Unidos lo que está buscando es cómo salirse de eso. Porque esa retórica de que vamos a hacer y vamos a hacer, sí. Hay que ver. Los golpes se dan y no se avisan. España, eso lo decía Trump, ya quedó anunciando golpes que no da. España, y yo espero que no lo dé. Claro. España, enfrentándose cada vez más, se acerca el 1 de octubre y tanto Cataluña dice que sigue el referéndum
y España dice que no. Bueno, esa es una crisis en desarrollo que ya está afectando la imagen ya deteriorada de España en el plano económico. Todo eso está ocurriendo en el mundo, y les doy las cifras que el drama que generó Irma en Cuba, en las islas de las Antillas Menores, cómo la gente se muere de hambre ahora. Y hay incluso posibilidades de que haya asaltos y cosas inverosímiles cuando ya el hambre y el agua atacan y la ayuda internacional no ha llegado. Que no olvidemos que realmente quien tumba Somoza es el terremoto de 1972. Sí, que lo dejó herido de muerte. Chueco. Entonces, para nosotros, aquí Fernando lo ha anunciado los precios, yo le voy a dar los precios comparativos. La gasolina de 91, que hoy cuesta 2.78, va a pasar probablemente a 3.02. La gasolina, el diésel pasará la 95 pasará de 2.86 a 3.35. Un incremento que podría estar entre 50 centavos y 53 centavos el galón. Duro. Y esto se va a mantener probablemente por un mes. Probablemente, no sabemos. Acuérdense que los precios suben como cohetes y bajan como plumas. Exactamente. Los puertos de Miami, que son los responsables, el estado de Florida es el segundo consumidor de combustibles después de California. California es primero. El estado de California consume más gasolina que consume Florida. El segundo es Florida. Y ha consumido energía, y los puertos que manejan esto, que es el puerto de Tampa y el puerto de Everglades, entran en funcionamiento en San Petersburgo. Mañana. Hoy, depende de cómo se maneje este asunto. De manera que vamos a tener un incremento sustancial el jueves. Esto es consecuencia de un regalo de Irma y Harvey, porque también Harvey afectó el 17% de la refinación de los Estados Unidos, hablando de petróleo. Este es el panorama, así que usted prepare su bolsillo. 50 centavos por galón significa si usted echa $10, ¿no? Pues estás echando... Va a tener 10 galones, son 5 palos. En vez de 5 galones estás echándole 4 y algo. Sí, no, son 5 palos. Por cada galón son 50 centavos, y son 10, son 5 palos. 5 palos, son 50 centavos. De manera que vamos a tener consecuencias. Una cosa importante que está pasando en la justicia, Fernando. Ayer se hizo público un fallo del 31 de agosto, en la que el segundo Tribunal de Justicia le da una absolución definitiva al caso de Lucky Gaines, ¿se acuerda de él? Fraguado en el 2009. Y que le permite a Ernesto Pérez Valladares quitársele una espada de Damocles que tenía sobre su cabeza, y que le impedía, porque siempre que pasan estas cosas, eso es lo que se llama la judicialización de la política. El fallo ya se había dado provisional a Ernesto Pérez Valladares, ahora se consolida el fallo. Entonces por ahí había en el periódico de La Prensa de hoy dice una declaración de Maribel Jaén, que habla ahora de que estos son casos de la impunidad. Pero si el tribunal no encuentra ninguna razón, cuando fallan a favor de ellos, está bien. Está bien. Cuando fallan en derecho, está mal. Y fíjese, cuando este fallo de José Raúl Mulino, usted puede estar seguro que ese fallo fue en derecho. Y miren todo el alboroto que armaron contra una magistrada recién nombrada por el gobierno del presidente Varela, que actúa en derecho. Y los magistrados de la Corte Suprema, en el caso de José Raúl Mulino, actúan en derecho, porque el tiempo procesal está definido por la ley y no por el capricho de nadie. Ojo, y ahora viene, ya Ernesto Pérez Valladares ha sido sobreseído definitivamente, y considero que esto le permite a él entonces tomar decisiones políticas con mayor holgura. Y se hace justicia, porque no había ninguna razón real para que Ernesto Pérez Valladares hubiera sido llevado a este caso. También quiero recordar, Fernando, antes de entrar a un tema que me tiene preocupado, yo creo que por ahí te tiene lo... Sí, tengo el tuit ya. A ver si me lo puede poner al aire ahora cuando termine. Un recuerdo muy especial hoy, 13 de septiembre, al doctor Hugo Espadafora Franco. Asesinado un día como hoy. Hace 32 años fue brutalmente asesinado, decapitado, para decirlo exactamente como fue, el doctor Hugo Espadafora. Y recuerdo eso porque esto fue un 13 de septiembre, era un viernes.
El sábado en la mañana, el don Carmelo Espadafora, Melo Espadafora, un gran amigo nuestro y de mi familia, un gran chitreano. Sí. Un hombre que hizo, un hombre de esos que uno no puede dejar de querer y apreciar, me llama, casi seguro que a Hugo lo habían matado. Y ahí comienza todo un drama que va a producir una serie de hechos políticos, el derrocamiento de Nicky Barletta y el final de Norma. Ya eso marcó el principio del fin de Noriega y todo lo que significó ese proceso militar post Torrijos, que va a culminar con la invasión del 20 de diciembre de 1989. Hugo Espadafora, médico, radiólogo, un hombre que como estudiante fue un gran estudiante. Él estudió en el Instituto Nacional en Italia. Un hombre guapo, bueno, bien plantado. Yo no conozco a ni una muchacha que no estuviera enamorado de Hugo. Pero un hombre valiente, un hombre además brillante, un hombre que era leal a la amistad. Y esa valentía lo llevó a enfrentar a Noriega. Y en ese camino encontró la muerte. Mi recuerdo eterno a él y a su familia. Y mire, esto fue un drama tan grande que en el peregrinar de Carmelo Espadafora en la lucha por la justicia, va a morir en Chiriquí de un infarto masivo, pero ya Carmelo Espadafora estaba literalmente muerto. Sí. Encontrar a su hijo decapitado en esa forma tan brutal. Usted cierre los ojos un momento y piense que un hijo suyo ha sido decapitado así, usted verá el horror. No hay forma de decirle a un padre, a aquellos que hemos perdido un hijo, sabemos lo que es el dolor de perder un hijo. Pero perderlo en esa forma, no hay forma de soportarlo. Porque uno en la práctica, biológicamente, Fernando, uno está programado mentalmente para que los hijos los entierren a uno, no para uno enterrar a los hijos. Entonces este fue un drama muy grande, un calvario muy grande de la familia Espadafora. Y que distanció muchas amistades. Ni el tiempo podrá borrar ese acto criminal que se dio en la figura del doctor Espadafora, un distinguido joven profesional de nuestro querido Chitré. Eso. Un hombre recordado, fue viceministro de Salud, fue guerrillero. No solamente un eterno enamorado, diría yo. Sí. Bueno, mi recuerdo a él, a su padre, dos hombres que por principio nos ligaron muchas batallas y mucha amistad. Y murieron de esa forma tan trágica. Pero yo quería también referirme a los ataques que nos están haciendo. Tenemos listo el Twitter. Pero antes le voy a leer, antes de ese tweet, póngalo al aire. Mientras está al aire yo le voy a leer una cosa que aparece en el periódico La Prensa de hoy. Miren este tweet debido a la entrevista. Dice: la infamia del cabo Malandrín junto al canal de Martinelli calumniando a Fanuco la van a pagar. Alvin Widen. Ajá. Pero hombre. Ok. Déjeme ir. Mire, don Alvin, le voy a hablar con mucha claridad a usted, pero fíjese, le voy a leer aquí lo que aparece en el día de hoy, en el periódico La Prensa, bajo la columna tal cual de Rodrigo Noriega. Dice, Noriega es abogado, ¿ah? Sí. Abogado. Escribe muy bien. Yo he leído sus columnas, algunas no las comparto conceptualmente, pero no hay la menor duda que es un gran escritor y algunas las comparto conceptualmente. Es un hombre a la que es interesante leer, no lo estoy diciendo por esto nada más, lo estoy diciendo porque yo leo. Yo, a diferencia de otras cosas, otras gentes, yo sí leo. Mire lo que dice, y leo a todos los periódicos. Mire lo que dice Rodrigo Noriega. Seriedad. El acoso sexual, dice Rodrigo Noriega, el acoso sexual laboral es muy delicado y lamentablemente muy común. Ellos lo saben en la prensa. En la prensa a veces sabe bastante de eso. Son precisamente las instituciones del Estado, como la policía, los que deben dar el ejemplo e investigar cada caso hasta las últimas consecuencias. Y si en efecto resultan ciertas las acusaciones, aplicar las sanciones correspondientes. Recuerden, esto es para la policía, que la Constitución política establece que en Panamá no existe la debida obediencia. Esta es la columna tal cual, Rodrigo Noriega,
que además después tiene otra que dice taxi driver, se la voy a leer. Un taxista activo en el partido de Omar Torrijos, de la última, comentó que después de la última participación en televisión de Samuel Lewis Navarro sobre los 40 años de los tratados Torrijos-Carter, a muchos en el partido se le encendieron las feromonas y ahora anhelan un can como líder de la jauría para el 2019. Bueno, yo escuché la intervención de Samuel, fue muy brillante. Le ha dicho perros a los PRD. No, porque es que a Samuel le dicen el perro. No, yo sé, le dicen el perro, pero al resto no le dicen perro. Está diciendo que al resto es la jauría. Es que en la prensa tienen un odio histórico contra el PRD. Ellos odian a la humanidad entera. Sí. Bueno, pero tomo lo primero de Rodrigo Noriega. Ahora póngame el tuit del señor Widen. Pero además hay otros. Sí. ¿No? Fíjese qué fue lo que pasó. Y yo voy a ponerle en perspectiva este problema, que no es un problema fácil de lidiar. Pero el acoso, igual que la violación, igual que el embarazo de nuestras niñas, que la sexualidad, el aborto, son cosas que nosotros tenemos que tratar. Y no hay ninguna otra forma que tratarla que hacerla pública. Y la primera cosa que quiero decir, que la entrevista que hizo la periodista Lupe Castillero, fue una entrevista profesional. Ella como periodista hizo las preguntas que tenía que hacer. Ella no emitió ningún criterio si el director Fanuco era culpable o no. Al contrario, allí hubo una persona que hizo una intervención. Y esto motiva ese tuit que usted está viendo ahí en el aire. Alvin Widen, famoso por sus acusaciones contra todo el mundo, sin pruebas. Dice, la infamia del cabo Malandrín, ya ¿cómo se llama? Sin tener el pruebas de lo contrario, ya en parte de... Ya está desacreditando a quien dice esta declaración. Yo no sé si él dijo la verdad o no. Ahora le voy a hablar sobre eso. Junto al canal de Martinelli, ya viene la política, calumniando a Fanuco, la van a pagar. Bien. La primera cosa que yo le voy a decir a Alvin Widen, usted tiene que respetar al colectivo de trabajadores de esta empresa. Usted tiene que respetar al colectivo de trabajadores de esta empresa. Sus odios, administrélos bien. Porque en esta empresa, él hizo una aseveración y no fue la periodista. Fue magistral la forma como ella manejó una difícil entrevista. ¿Quién tiene que contestar esta acusación? A quien se le refirió esto. Y fíjese lo que le voy a decir. A diferencia de Alvin Widen, con esos amores coyunturales con las fuerzas públicas, a diferencia de él, a mí me tocó con la Policía Nacional y la Guardia Nacional 2 etapas de mi vida y al final 3 etapas. La primera como estudiante universitario, junto con el doctor Espadafora, enfrentar la Guardia Nacional. Enfrentarla cuando estaba matrimoniada con los intereses a los que Alvin Widen sirve, la oligarquía nacional. Estaba matrimoniada. Después me tocó ser parte del proyecto político del general Omar Torrijos y aprendí a apreciar y a querer a los hombres y mujeres de uniforme de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional. Y esos hombres y mujeres que junto con nosotros construyeron y llevaron a la descolonización de este país merecen todo mi respeto del pasado y del presente. En el presente, yo tengo un profundo respeto y cariño por los hombres y mujeres de la Policía Nacional que a diario arriesgan su vida en la defensa y en la protección de nuestros derechos. Pero eso no me impide a mí expresar mi crítica cuando los policías, en cualquiera de sus niveles, violan los principios de respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Igual, cada policía que ve en la calle, yo lo miro con aprecio. Al comisionado Fanuco, lo conozco, lo que yo conozco de Fanuco, yo, José Blandón, lo veo como un oficial capaz, amable,
eficiente. Hasta ahí yo conozco de Fanuco. Y sé el Fanuco que públicamente yo conozco. Lo que yo escuché me llenó de preocupación. Y porque yo tenga una opinión buena de él, no quiere decir que lo que expresó este señor no amerita una respuesta clara y categórica de la dirección de la Policía Nacional. Amerita una explicación. Y aquí los canales están abiertos para que el director de la policía, pero como en la policía hay una línea general de no venir a Next, por lo cual es un grave error, porque el ministro de Seguridad ha venido aquí. Y tiene las puertas abiertas aquí. Entonces, yo creo que este es un punto. El acoso sexual es tan común. ¿Y cómo se define el acoso desde el punto de vista jurídico, Widen? Porque yo tengo que hacer de abogado ya que te olvidaste, ¿no? Aquí nadie está acusando al señor Fanuco. Aquí hay una acusación pública que ha hecho un cabo que tiene que ser investigada. Y no es con amenazas tuyas a este colectivo de funcionarios, trabajadores de este canal, que se va a resolver esto. Primero porque tú no nos asustas a nosotros. Es la plena seguridad. Nosotros le perdimos el miedo al miedo hace tiempo. Pero voy a referirme a estas arrogancias tuyas. De manera que la Policía Nacional, por su imagen, tiene que dar una explicación. Y si la explicación exime de todo al señor Fanuco, su dirección queda fortalecida. Yo tengo de él, por lo que yo conozco, la mejor opinión. Ahora tengo una preocupación, no solo por él, sino por la institución. Y no será mi cobardía de no querer enfrentar el problema, de decirle a la policía, no, déjalo ahí, que esto no, sí, hay la policía. ¿Por qué? Porque la policía basa su prestigio y su capacidad de operación en el cariño que nosotros, la población, le tenga. Y tienen, como dice Noriega aquí en la prensa, Rodrigo Noriega, para no confundirlo con ningún otro Noriega, tiene que hacerse las investigaciones. Porque en la policía está pasando muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces no vamos aquí a ocultar la realidad. Y fíjense que esta actitud, Fernando, de querer atacar el medio, mire lo que pasó hace unas semanas con Crítica. Una columna que había sido publicada en La Estrella unos días antes, cuando aparece en pública. Claro, lo que pasa es que Crítica tiene mucha más circulación, no hay una menor duda de eso, pero ya había salido. Entonces, ¿cómo se llama el juez ese de allá de Perú? Ugaz. Ugaz se metió, vio Crítica y no vio La Estrella, quedó como un idiota. Sí. ¿No? Y aquí se montó una campaña, pero no por el hecho en sí, sino porque era Crítica. Y se desinfló la campaña. Y ahora viene el señor Widen a atacar a Next y atacar a los trabajadores de esta empresa. Yo quisiera hacerle un llamado a la señora procuradora. Cuando ellos mismos, ¿usted se recuerda cuando están hablando de Caicedo? La procuradora nada más tiene que seguir cuántas veces el señor Widen se ha referido en términos despectivos a la señora procuradora. Y cómo montaron una campaña desde la prensa contra la procuradora por el caso de Brecht, porque ellos querían su tiempo. Y la procuradora tiene su tiempo jurídico. Nosotros salimos aquí a defender a la señora procuradora. Y a defenderla no por nada en personal, sino como institución. Y ella tenía razón. El trabajo que ella hizo con Odebrecht era el trabajo correcto, pero esos fueron los que montaron. ¡Ay! La agarraron con Caicedo y después querían endosársela a Crítica. Igual que ahora con este caso. Este señor Cabo hizo una acusación, y si él hizo una acción que amerita una sanción judicial, entonces él es objeto de una sanción judicial porque él es responsable de lo que dijo, no nosotros. Eso lo sabe Widen perfectamente bien. No tiene que ser un abogado para saber eso. Y fíjese lo que está ocurriendo. Cuando montaron el caso de la Corte Suprema de Justicia contra la Corte Suprema por el fallo de José Raúl Mulino, en realidad todos los abogados saben, incluyendo el señor Widen,
que el tiempo judicial es parte esencial de un proceso. Ah, no, pero como había que violar el tiempo judicial, entonces eso no es importante. Lo importante es la lucha contra la corrupción. No, no es eso. Los fiscales tienen que respetar la ley y la Constitución. Tienen que respetarlo, ellos más que nadie. Y los controladores de ese respeto son los jueces. Arremetieron contra la Corte Suprema de Justicia y afortunadamente ¿no? la pusieron en guardia y la Corte Suprema de Justicia se paró firme y bonito. Ahí está. Y ahora han arremetido contra los diputados, acusándolos de delitos. Y esto es viene dirigido por la prensa. Todo lo que viene dirigido por la prensa tiene una intención política. Para poner a los diputados a la defensiva, quién sabe con qué objetivo. Yo sé exactamente lo que está pasando. Y sé cómo llegó esta información al periódico La Prensa de la auditoría que se entregó, ¿no? Y que ahora un diputado dice que lo que dijo la Contraloría no es cierto, porque la auditoría que utilizó el Ministerio Público para el caso de la llamada defraudación en la carretera de Arraiján, hablaba de 21 millones, que era el invento que hizo el diputado que no es ninguna auditoría. Entonces, cuando los fiscales hacen esas torpezas, porque no tienen ningún otro nombre, la justicia tiene que actuar. No hay ningún juez en este país que en su sano juicio y en el marco del derecho pueda encontrar que se ha cometido un delito ahí con la instrumento y ahora se entrega una auditoría que falta ver. Me prometieron que iba a tener la auditoría mañana. Yo les prometo que yo las voy a leer y aquí la voy a desglosar para ustedes. Entonces, esto contra la Corte falló porque querían ellos obligar al presidente Varela a que los próximos 2 jueces sean de ellos. Los próximos 2 magistrados. ¿Para qué? Por si acaso pierden las elecciones en el 2019, la propuesta de ellos, tener 2 magistrados que lo protejan ¿de qué? De la lluvia de demandas que vienen. Que ya empezó. Que vienen, que ya empezaron. Y por eso están presionando al presidente Varela. Así mismo lo hicieron a Martín Torrijos. Solo que Martín, con mucha más capacidad política que él, como los toreó con la comisión... el pacto por el Estado por la justicia y se quedaron todos los magistrados. Pues ellos son especialistas en mandar a hacer. No en hacer. Yo no he visto a ninguno, yo no vi a Guide, a mi amigo Bobiayma marchando. No, nada. Marchan, salgan a las calles. Ustedes. Nosotros los retratamos. Entonces yo quiero decirle a Alvin que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo. Y yo quisiera pedirle a la señora procuradora que tome este tuit, póngamelo de nuevo para ahí, este tuit del señor Alvin Widen. Fíjense este tuit, miren lo que dice ahí. La infamia del cabo Malandrín, junto al canal de Martinelli calumniando a Fanuco, la van a pagar. Bien, yo pregunto a Alvin Widen, ¿quién la va a pagar? ¿Cómo la van a pagar? ¿Será que está amenazando a Lupe Castillero? ¿Nos está amenazando a nosotros? ¿Nos van a mandar a matar? ¿La Policía Nacional le mandó a decir eso? ¿Eso de su cosecha? Entonces la procuradora debe tomar esto como una noticia crímenes e investigar allí, porque ahí sí hay una amenaza clara contra un medio de comunicación. Y ojalá la dirección de esta empresa haga llegar esta amenaza a la CIP para que registre esta amenaza. Porque esto es parte de la libertad de expresión, de la cual Panamá es signataria. Ayer nada más veíamos al señor embajador de los Estados Unidos. Yo quisiera escuchar al señor embajador de los Estados Unidos referirse a este tuit, señor embajador. Usted que es el procónsul de aquí. Dígale al gobierno que tiene que presentar una denuncia. Y ojalá la procuradora investigue al señor Widen y lo llame a declarar a qué se refiere él cuando dice que la van a pagar. ¿Será que él tiene información de procesos que van a armar? ¿Será que él está planeando algún atentado contra algún periodista de esta empresa? Lo que sea que esté pensando el señor Widen, yo sí le puedo decir, a nombre de este colectivo, nosotros no le tenemos miedo a ustedes, porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Porque además, en la lucha por divulgar lo que está ocurriendo, estos son gajes del oficio. O sea, una de las cosas que uno aprende cuando domina sus miedos es a mantener su libertad. Y no son estos aspavientos de quienes se consideran la moral de la patria.
andando en calzoncillo los que nos van a sacar a nosotros de nuestro foco. Porque hay que verlo, cómo predican la moral. Y entonces fíjese, este fue el mismo abogado que dice en público, ahí hay otro más. Sí, mira. Un país serio no puede permitir que un calumniador destruya una familia en donde hay niñas y adolescentes simplemente por venganza. Increíble que un canal de televisión sea irresponsable y entrevista a un calumniador sin prueba alguna, invente maldad y lo saquen en vivo. Bueno, el señor trajo Ok, un montón de ¿cuántas veces el señor Widen ha hecho cosas en la televisión? Por ejemplo, el señor Widen dijo en la televisión que la presunción de inocencia era un invento de los abogados litigantes. Lo dijo, yo lo escuché. Eso es una mentira. Porque la Constitución de la República en su artículo 22 establece la presunción de inocencia como un derecho ciudadano. Y los principios básicos del sistema penal acusatorio y del sistema acusatorio establecen normas claras frente a este problema de la presunción de inocencia. Y él como abogado sabe que miente y miente. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Por qué los canales invitan a alguien que miente? Bueno, mientras yo hacía debate abierto, una de las personas que tenían prohibida la entrada ahí era él. Bueno, y miente, porque es falso. Y él sabe que es falso. Y que diga. En esta instancia, Widen, tú puedes venir aquí al Canal 21 y debatimos sobre estas cosas. No tengas miedo. Aquí no te van a hacer absolutamente nada. Ni te vamos a amenazar de nada. Pero deja de estar amenazando a la gente. Cuando uno ve esa amenaza, uno se da cuenta de la falta de razón. Pero estará muy cerca él del poder, que él cree que él tiene el poder, o que él es el poder. Porque los policías piensan que ellos inventaron el miedo. Bien. En mi vida he encontrado policías abusivos y cobardes a la hora de la justicia. He encontrado hombres valientes en la lucha y valientes en la cárcel. Entonces, yo quisiera pedirle a la señora procuradora, a los fiscales, que actúen. Ahí está la evidencia. Yo quisiera pedirle al colegio de abogados y de periodistas que llame al señor Widen. Pero sobre todas las cosas, le voy a aclarar al señor Widen que respete a los centenares de trabajadores de esta empresa. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de la democracia. No serán sus barrabasadas las que nos van a sacar a nosotros de nuestro punto de vista. Pero además de eso, fíjense dónde estamos nosotros llegando. Aquí se da un fallo en derecho contra Raúl Mulino y salta la jauría. Esa sí es una jauría. Contra la Corte Suprema de Justicia. Aquí el Contralor tiene intereses políticos y salta la jauría de la Contraloría contra los diputados. Acusándolo, y lo repiten, ningún diputado ha cometido ningún delito por aceptar una donación de una empresa que está bajo investigación, pero que no ha sido declarado culpable de nada. Y que en el año en que ellos recibieron eso, no era objeto de ninguna investigación. A ver, ¿dónde está el delito? Ellos lo saben perfectamente bien. Y están presionando al presidente Varela para que nombre 2 de ellos para estar en la corte cuando venga el próximo. A lo mejor, el próximo presidente lo que va a tener que hacer es limpiar toda la corte y poner gente nueva y comenzar de nuevo. A lo mejor. Entonces, están jugando con fuego. Y ayer lo hicieron con crítica. Está reciente la tinta y tuvieron que bajar la presión sobre la... Se dieron cuenta cuando la crítica puso, aquí está la estrella, aquí está, quedaron como unos payasos. Ahora siguen tratando de... Y mire, yo vi la entrevista y le voy a terminar con esto. Y a mí me da risa todo ello, porque todos dicen que no nos ven. ¿Qué dice el tweet? Be annexed. Sí, lo que pasa es que a ellos les está preocupando mucho, y tienen por qué preocuparse, porque el periódico La Prensa ha venido cayendo en la credibilidad del país. Y el periódico La Prensa tiene serios problemas de caída. De circulación. No solamente de circulación, sino de lo que lo mantenía, que era la propaganda. Además de una X cantidad en disminución de propaganda ha tenido. Pero además su nivel de influencia en la vida política es cero. No, delta cero, en la vida política.
en la vida del poder todavía la gente se asusta cuando sale en la prensa. Pero el susto ya no le dura mucho. Pero por otro lado, otros medios están llenando. Cada vez que alguien cae y deja un espacio, ese espacio está llenando por otro. Así que Alvin Wilde, que se pasa viéndonos a nosotros, que nos mire. Y nos mire de frente. Si tú quieres debatir, ven aquí. Ven aquí. Y discutimos como seres humanos, sin miedo. Aquí sobra el talento en este espacio. ¿Quieres discutir con Lupe o con Fernando, conmigo? Tú escoges. Pero podemos discutir y debatir sobre tus errores. ¿Por qué no reconoces que te equivocaste cuando dijiste que la presunción de inocencia era un invento de los diputados, ¿cómo se llama? De los abogados penalistas? Y que lo que había que tener era la presunción de culpabilidad. Mira qué clase de cavernícola contra los derechos humanos. Los derechos humanos son para ellos. Pero para los demás no. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Y es por eso que yo ayer le pedí al Tribunal Electoral y le pido a la Asamblea Nacional de Diputados que paren estas acciones del Contralor. ¿Usted sabe qué es el Contralor? El Contralor de la República es un subalterno de la Asamblea Nacional. Y si yo fuera diputado, ya yo lo hubiera llamado al Pleno de la Asamblea. Así que se resuelven los problemas en la democracia políticamente. Los problemas políticos se abordan políticamente. Te aseguro que no aguanta una confrontación. Entonces, salvemos la democracia. ¿Cómo se salva la democracia? Con más democracia. Con más democracia. No con más huídenes. ¿Les parece? Por supuesto.